El silencio, antes de la tormenta, tiene su propia textura. No es la ausencia de sonido, es la presencia de algo inminente, algo que hace que los pájaros dejen de cantar, que hace que los soldados en las trincheras revisen sus armas por décima vez, que hace que los diplomáticos en capitales lejanas miren sus teléfonos, esperando una llamada que esperan que nunca llegue. Y este silencio en particular, cargado de electricidad y pavor, no se había sentido a escala global desde agosto de 1945, desde que las nubes de hongo sobre Hiroshima y Nagasaki mostraron a la humanidad lo que había creado. Desde que el mundo se dio cuenta de que la próxima guerra entre grandes potencias no se libraría con bayonetas y tanques, sino con soles artificiales que vaporizarían ciudades enteras en milisegundos. Y durante 80 años, este conocimiento sirvió como freno, como un terror compartido que mantenía una paz fría pero funcional. Pero los frenos se desgastan, y el terror, cuando no se renueva con la experiencia directa, se desvanece en la memoria abstracta. Y ahora, en este preciso momento de la historia, mientras ustedes respiran y viven su rutina normal, el mundo está más cerca de una guerra global que desde aquellos terribles días en que cenizas radiactivas aún caían sobre el derrotado Japón. Esto no es una hipérbole, no es alarmismo de analistas que buscan atención. Es la fría conclusión de alguien que estudia los patrones de conflicto, que monitorea los movimientos militares, que entiende que una guerra mundial no comienza con una declaración formal, sino con una acumulación de tensiones hasta que una chispa, insignificante en sí misma, detona un polvorín que todos sabían que estaba lleno, pero decidieron ignorar. Y esos polvorines están llenos ahora a múltiples en dispersos en 3 continentes, cada uno conectado con los demás a través de alianzas, intereses económicos, odios históricos y las ambiciones de líderes que creen que el momento ha llegado, que la ventana está abierta, que los adversarios son débiles o están distraídos y que el riesgo vale la pena. Y cuando múltiples actores calculan simultáneamente que el momento es ahora, la probabilidad de que al menos uno tenga razón o esté terriblemente equivocado se acerca a la certeza. Ucrania lleva 3 años desangrándose, no en una oscura guerra civil que el mundo pueda ignorar, sino en un conflicto existencial entre una potencia nuclear revanchista y una nación que defiende su derecho a existir. Y el patrón resulta familiar para cualquiera que haya estudiado 1914 Anún. Conflicto que debería haber sido rápido, se ha congelado. Se cavan trincheras, el desgaste reemplaza la maniobra, y ambos bandos, incapaces de ganar, pero incapaces de aceptar la derrota, siguen destrozando vidas, esperando que su adversario se derrumbe primero. Y mientras tanto, las alianzas se ponen a prueba. La OTAN proporciona armas, pero no tropas. Rusia recibe drones de Irán, artillería de Corea del Norte, apoyo tácito de China, y la red de dependencias crece. Y cada actor adicional complica la resolución. Y la complejidad es enemiga de la paz, porque la paz requiere simplicidad, requiere que 2 partes acuerden detenerse. Pero cuando hay 10 actores con 10 agendas diferentes, el acuerdo se convierte en un rompecabezas imposible. Mientras Europa se centra en Oriente, Oriente Medio estalla, no metafóricamente. Gaza ha sido pulverizada. Israel y Hamas libran una guerra que ninguno puede ganar militarmente, pero que ninguno puede detener políticamente. E Irán, observando, calculando, mueve sus propias piezas. Hezbolá ataca desde el Líbano. Los hutíes cierran el Mar Rojo y cada ataque genera represalias. Y las represalias generan la promesa de represalias mayores. Y la espiral se intensifica, y Tel Aviv y Teherán se preparan no para un conflicto indirecto, sino para una confrontación directa. Y la confrontación directa entre Israel, una potencia nuclear no declarada, e Irán, una potencia nuclear en ciernes, no sería una guerra regional contenida. Sería una conflagración que arrastraría a Arabia Saudí, Turquía, potencialmente a Rusia, que tiene bases en Siria, potencialmente a Estados Unidos, que tiene compromisos con Israel y presencia militar en 6 países de la región. Y el petróleo, siempre el petróleo, fluye por el estrecho de Hormuz y el estrecho se cierra. La economía global no se ralentiza. Se detiene ante Taiwán, siempre Taiwán, una isla de 24 millones
donde podría decidirse el futuro del orden global. China ha desarrollado una capacidad de invasión, no teórica en real, en buques de asalto anfibios que se cuentan por cientos, misiles capaces de saturar las defensas, una fuerza aérea que rivaliza con la estadounidense en número, sino en experiencia. Y SII ha establecido la reunificación como un objetivo innegociable, como un legado que definirá su presidencia. Y está envejeciendo y el tiempo demográfico de China se agota. Y con cada año que pasa, Taiwán desarrolla una identidad más distintiva, más separada. Y la ventana para la reunificación, sin una resistencia masiva, se está cerrando. Y cuando las ventanas se cierran, los hombres poderosos que lo han apostado todo tienden a tomar medidas desesperadas. Y la medida desesperada de China sería una invasión. Y la invasión desencadenaría una respuesta estadounidense, porque dejar caer a Taiwán significaría el fin de la credibilidad de todas las alianzas estadounidenses. Significaría que Japón, Corea del Sur, Filipinas, todos recalcularían su seguridad, todos considerarían su propio arsenal nuclear. Y la proliferación nuclear en Asia haría que los conflictos futuros no fueran improbables, sino inevitables. 3 crisis simultáneas: Ucrania, Oriente Medio, Taiwán, ya serían motivo de alarma. Pero existe una fragmentación interna dentro de las propias democracias. Estados Unidos está dividido de maneras nunca vistas. Desde la guerra civil en Europa, se enfrenta a un auge del populismo que cuestiona todo el proyecto europeo. Y la división interna paraliza la respuesta, impide formar un consenso sobre una acción decisiva. Y los adversarios lo ven, calculan y apuestan a que las democracias divididas no tendrán estómago para una guerra prolongada, a que la opinión pública forzará una retirada, a que los líderes democráticos, esclavos de los ciclos electorales, preferirán la conciliación a la confrontación. Y esta apuesta puede ser correcta o terriblemente errónea, porque las democracias, cuando finalmente se movilizan, cuando se dan cuenta de que su existencia está amenazada, muestran una resiliencia que los autócratas subestiman. Pero la movilización democrática es lenta, y el mundo moderno no da tiempo para la lentitud. Las armas también han cambiado. Durante la Guerra Fría había claridad, lo nuclear era nuclear, lo convencional era convencional, y la línea entre ellas era roja como la seda. Pero ahora, las armas hipersónicas difuminan los límites. La cibernética difumina los límites. El espacio difumina los límites. Y cuando los límites se difuminan, la escalada se vuelve más fácil, porque nadie sabe exactamente dónde está el umbral que no se debe cruzar. Y cruzarlo por accidente, o apostar intencionalmente a que la otra parte no responderá, porque el cruce era ambiguo, se vuelve tentador. Y las tentaciones en geopolítica, cuando se cede a ellas, rara vez terminan bien. Terminan con alguien retirándose humillado, sembrando semillas de resentimiento para el siguiente conflicto. O terminan sin que nadie se retire. Y la escalada continúa hasta que alguien usa un arma que no se puede descontinuar. Eso rompe un tabú que ha mantenido viva a la humanidad durante 80 años. Y la economía, que debería ser un freno, resulta menos efectiva de lo esperado. La globalización debería haber hecho la guerra imposible porque el costo económico sería inaceptable. Y el costo es de hecho inaceptable. Pero sucede de todos modos. Rusia perdió la mitad de su PIB en capacidad, pero sigue luchando. China podría perder el acceso a los mercados occidentales, pero puede calcular que controlar Taiwán vale la pena. Y la revelación es desalentadora. La interdependencia económica ralentiza la guerra, la hace más costosa, pero no la previene cuando los líderes deciden que los objetivos políticos superan los costos económicos. Y cuando estos líderes controlan estados autoritarios, donde no tienen que rendir cuentas a los votantes sobre el colapso del nivel de vida, el cálculo se vuelve aún más frío. Y la memoria, que debería ser maestra, falla. La generación que luchó en la Segunda Guerra Mundial está muerta. La generación que creció a su sombra está envejeciendo. Y los jóvenes, que conformarán ejércitos si llega la guerra, no tienen un recuerdo visceral del coste. No han visto ciudades en ruinas, no han enterrado familias.
no conocen la textura del pan racionado ni el sonido de las sirenas antiaéreas cada noche durante años. Para ellos, la guerra es Call of Duty. Es abstracción en la pantalla. Es una tragedia que sucede en lugares lejanos, filmada en alta definición, pero que nunca toca la vida personal. Y la ausencia de memoria elimina la restricción psicológica. Hace que la guerra sea pensable cuando debería ser impensable. Y los líderes actuales tienen una responsabilidad particular. No son estadistas forjados en el fuego de conflictos anteriores. Son producto de una era de relativa paz que los ha dejado sin una comprensión visceral de hacia dónde conducen los caminos actuales. Putin nunca ha comandado tropas en combate. Xie nunca ha visto batalla. Los líderes occidentales crecieron en la comodidad de un orden basado en reglas que daban por sentado, y la ausencia de experiencia directa con las consecuencias de la guerra facilita la toma de riesgos. Facilita la creencia de que se puede mantener el control, que la escalada se puede gestionar, que siempre hay una salida diplomática en el último momento. Pero la historia demuestra repetidamente que el control es una ilusión, que en el verano de 1914, ningún líder europeo quería una guerra continental, pero la consiguieron de todos modos, porque los sistemas que construyeron, alianzas automáticas y planes de movilización que no se podían revertir, tomaron el control, y los individuos, por muy poderosos que fueran en el papel, descubrieron que eran pasajeros de un tren desbocado. Y ahora estamos construyendo sistemas similares. Alianzas que exigen respuestas automáticas. Doctrinas militares que enfatizan el primer recurso. Armas que reducen el tiempo de decisión a minutos. Algoritmos que recomiendan objetivos más rápido de lo que los humanos pueden procesar. Y cada sistema, diseñado para aumentar la seguridad, paradójicamente aumenta el riesgo, porque la seguridad mediante una respuesta automática rápida significa que un error, un malentendido o una falsa alarma pueden iniciar una secuencia que termina en un holocausto antes de que nadie tenga tiempo de preguntar si los sensores estaban en lo cierto. Y cuanto más sofisticados se vuelven los sistemas, más opaco es su funcionamiento interno. Y la opacidad genera desconfianza, y la desconfianza genera suposiciones sobre el peor escenario posible, y las suposiciones sobre el peor escenario posible generan acciones preventivas, que crean exactamente el escenario que todos temían. También está la cuestión de las narrativas. Durante años, las poblaciones de Rusia, China y partes de Oriente Medio han sido alimentadas con historias de humillación, de Occidente conspirando para debilitarlas, de derechos históricos sobre territorios perdidos, de glorias pasadas que necesitan ser restauradas. Y las narrativas no son solo propaganda, se convierten en lentes a través de las cuales se percibe la realidad. Y cuando suficientes personas creen estar en una lucha existencial contra un enemigo que busca la destrucción, el compromiso se convierte en traición, la negociación se convierte en debilidad, y la única opción aceptable es la victoria total. Y la victoria total contra un adversario de fuerza comparable es una fantasía. Pero la fantasía compartida por millones se convierte en una fuerza política que los líderes no pueden ignorar ni aunque quisieran. Y entonces quedan atrapados en sus propias narrativas, atrapados en las expectativas que crearon. Y retirarse significa perder el poder, y mantener el poder significa continuar un rumbo suicida. Y en el lado occidental hay narrativas propias, de defensa de la democracia, de orden basado en reglas, de no apaciguar a los agresores porque el apaciguamiento en Múnich condujo a la Segunda Guerra Mundial. Y las narrativas contienen verdad, pero también tienen rigidez, porque si cada concesión es Múnich, entonces ninguna diplomacia es posible. Si cada compromiso territorial es apaciguamiento que solo pospone un conflicto peor, entonces la guerra ahora se vuelve lógica. Y hay casos en los que es necesaria una resistencia firme, donde permitir la agresión sienta un precedente peligroso. Pero también hay casos en los que la flexibilidad salva millones de vidas. Y la sabiduría reside en distinguir, pero las narrativas hacen que la distinción sea imposible. Convierten todo en una cuestión de principios absolutos, y los principios absolutos dejan poco espacio para los matices, y los matices son precisamente lo que requiere la diplomacia exitosa. El ejército también ha cambiado sus cálculos. Durante la Guerra Fría,
Los oficiales militares de ambos bandos comprendían el coste de una guerra nuclear, habían estudiado Hiroshima, habían realizado simulacros y eran más cautelosos que los políticos porque entendían que ganar una guerra nuclear carecía de sentido. Pero la generación actual de oficiales creció en una era de supremacía aérea indiscutible, de guerras contra adversarios tecnológicamente inferiores, y desarrollaron confianza, quizás un exceso de confianza, en su capacidad para ganar rápidamente con mínimas bajas. Y la confianza militar puede animar a los políticos a asumir riesgos que no asumirían si el ejército priorizara la incertidumbre. Y existe una tremenda incertidumbre. Nadie ha librado una guerra entre iguales tecnológicos desde 1945. Nadie sabe cómo se comportarían los sistemas de armas modernos en un conflicto total. Nadie ha probado las defensas contra miles de misiles simultáneos, ni la capacidad de mantener las operaciones cuando se destruyen satélites y se interrumpen las comunicaciones. Y la incertidumbre debería generar cautela. Pero en cambio, cada bando asume que las sorpresas les favorecerán, que los planes funcionarán, que el adversario resultará más débil de lo que parece, y las suposiciones optimistas en vísperas de la guerra no han dado buenos resultados. Y también hay fatiga. Fatiga por las crisis constantes, por amenazas que nunca se materializan del todo, por falsas alarmas. Y la fatiga lleva a la normalización, a tratar las situaciones peligrosas como la nueva normalidad, a dejar de reaccionar con la urgencia adecuada. Y la normalización es precisamente lo que nos permite cruzar los umbrales. Porque la primera vez que los tanques rusos masacran en la frontera, el mundo presta atención. La 10ª vez, son noticia de primera plana. Y luego, cuando llega una invasión real, hay un elemento de sorpresa, no porque no hubiera advertencias, sino porque las advertencias se han normalizado hasta la insignificancia. Y ahora, vivimos en un estado de crisis perpetua múltiple, y es imposible mantener la alerta máxima indefinidamente. Y entonces, nos relajamos. Asumimos que, dado que docenas de crisis anteriores se resolvieron, o al menos no escalaron a una guerra mundial, la próxima también lo hará. Pero presumir basándose en el pasado es una falacia cuando las circunstancias han cambiado. Y las circunstancias han cambiado fundamentalmente. China no es la Unión Soviética. Es una economía globalmente integrada con intereses en todas partes. No puede ser contenida por un cordón sanitario. La Rusia de Putin no es la Rusia de Gorbachev. No busca la coexistencia pacífica, busca venganza por la humillación percibida. Y Occidente no es el Occidente de 1945, unificado bajo un liderazgo estadounidense indiscutible. Está fragmentado, dividido, cuestionando sus propios valores. Y los cambios cualitativos en los actores clave significan que los viejos juegos no pueden jugarse con viejas reglas. Requieren un nuevo pensamiento, una nueva diplomacia, una nueva arquitectura de seguridad. Pero construir algo nuevo requiere abandonar lo viejo, y abandonar estructuras que han mantenido una paz relativa durante 80 años, por imperfectas que sean, sin un reemplazo claro, es aterrador. Y así, nos aferramos a lo viejo. Intentamos que funcione en un contexto donde ya no aplica. Y la tensión entre la realidad y las estructuras obsoletas genera crisis que las estructuras no pueden resolver. La proliferación nuclear añade una dimensión que no existía en la misma medida durante la Guerra Fría. India y Pakistán poseen armas nucleares y un historial de conflicto. Corea del Norte posee armas nucleares y un líder impredecible. Irán está cerca de tener capacidad nuclear, y cada actor adicional multiplica las vías hacia la catástrofe, no solo mediante el uso deliberado, sino también mediante accidentes, robos y transferencias a actores no estatales. Cuantos más estados poseen armas nucleares, más difícil es mantener el control sobre los materiales. Más fácil es para los terroristas adquirirlas. Y una bomba nuclear en manos de un grupo terrorista, sin un objetivo contra el cual tomar represalias, sería la peor pesadilla, porque la disuasión no funciona contra quienes buscan el martirio. Y el uso de armas nucleares por parte de terroristas en ciudades occidentales generaría una presión irresistible para represalias masivas. Pero, ¿contra quién tomar represalias? Y la incertidumbre sobre la atribución
combinada con la ira y el miedo públicos, podría conducir a errores catastróficos, a ataques contra los países equivocados, a una escalada basada en información incorrecta o incompleta. Y la tecnología acelera todo de maneras que hacen que las comparaciones históricas sean inadecuadas. En 1914 se necesitaban días para movilizar ejércitos, semanas para mover fuerzas a posición. Y el tiempo permitió la diplomacia, permitió que prevalecieran las cabezas más frías, teóricamente, pero ahora los misiles cruzan océanos. En minutos, los ciberataques desactivan infraestructura crítica al instante. Y la velocidad de la guerra moderna significa que la ventana para la intervención diplomática se ha reducido drásticamente. Las decisiones de guerra pueden tener que tomarse en minutos, no días. Y los minutos no permiten una consulta adecuada. No permiten la exploración de opciones, solo permiten la ejecución de protocolos predeterminados. Y si los protocolos presuponen hostilidad, si están diseñados para los peores escenarios, entonces ejecutarlos garantiza la escalada incluso cuando ésta podría haberse evitado con más tiempo para pensar. Y hay una dimensión climática que las generaciones anteriores no enfrentaron. El cambio climático está desplazando poblaciones, haciendo regiones inhabitables, estresando los recursos hídricos. Y el estrés genera conflicto, y el conflicto genera más desplazamiento, y el ciclo se retroalimenta. Y el mundo ya está viendo las señales. Siria fue en parte debido a la sequía que destruyó la agricultura y forzó la migración rural a las ciudades donde el gobierno no podía absorber la afluencia, y el colapso que siguió creó un vacío donde ISIS floreció, y el patrón se repetirá. En el Sahel, en partes de Asia, en las islas del Pacífico, que literalmente desaparecerán bajo las olas, y decenas de millones, eventually cientos de millones, en movimiento, y ningún sistema político o económico actual está preparado para absorber la migración a esa escala. Y cuando los sistemas se ven abrumados, colapsan. Y el colapso genera caos. Y el caos es el entorno donde florece el extremismo y comienzan las guerras. Pero quizás el aspecto más aterrador de nuestra proximidad actual a una guerra global es que no hay adultos presentes. No hay ninguna superpotencia benévola que garantice el orden. Estados Unidos está exhausto tras 2 décadas de guerras en Oriente Medio. Está dividido internamente. Se cuestiona su propio papel como policía mundial. Y la retirada estadounidense crea un vacío, y los vacíos se llenan. China expande su influencia mediante la iniciativa del cinturón, y la ruta en Rusia interviene donde Estados Unidos se retira. Y el nuevo orden multipolar emergente no se basa en normas consensuadas, sino en esferas de influencia, en la fuerza bruta, en la disposición a usar la fuerza para alcanzar objetivos. Y volver a la política de poder del siglo XIX sería una regresión catastrófica, porque el siglo XIX terminó en 1914. Terminó en una carnicería que mató a toda una generación y plantó las semillas de algo aún peor 20 años después. Los expertos que estudian estos patrones ven convergencia, observan múltiples factores de riesgo, todos elevados simultáneamente: tensiones geopolíticas, carrera armamentista, fragmentación del orden internacional, cambio climático, disrupción tecnológica, polarización interna en las democracias, auge del nacionalismo, erosión de las normas. Cada factor por sí solo sería preocupante, pero juntos, interactuando y amplificándose mutuamente, crean un entorno de riesgo que supera cualquier cosa vista desde 1945, y es por eso que el reloj del fin del mundo marca 90 segundos antes de la medianoche. Y es por eso que, quienes comprenden, dicen que nunca hemos estado tan cerca. Pero la proximidad no es inevitable. La guerra mundial no es un destino garantizado, es una posibilidad que crece con cada día de inacción diplomática, con cada elección de confrontación en lugar de compromiso, con cada narrativa nacionalista que endurece las posiciones. Pero aún hay opciones posibles, aún hay tiempo, aunque cada día menos, para alejarse del abismo, para reconstruir los canales de comunicación, para negociar de buena fe, para reconocer que en la era nuclear no hay victoria en la guerra entre grandes potencias, solo grados de destrucción, y que preservar la civilización requiere trascender el orgullo nacional,
las ambiciones territoriales, las narrativas de humillación y venganza. Se requiere un liderazgo que la actual generación de políticos parece incapaz de proporcionar. Se requieren estadistas dispuestos a arriesgar capital político por una paz a largo plazo. Se requieren poblaciones dispuestas a aceptar compromisos que parecen insatisfactorios, pero que evitan la catástrofe. Se requieren medios que contextualicen en lugar de inflamar. Se requiere que todos reconozcamos que el enemigo al otro lado de la frontera también es humano. También tiene miedos, también tiene familias. También tiene derecho a un futuro, y esa demonización facilita la guerra, pero imposibilita la paz. Y la paz, por imperfecta que sea, siempre es preferible a la alternativa que traerían las armas modernas. Pero el reconocimiento no está ocurriendo en la escala necesaria. Y así nos deslizamos, no dramáticamente, pero inexorablemente. Cada pequeño incidente aumenta la tensión. Cada retórica inflamatoria reduce el espacio para la diplomacia. Cada movimiento militar genera un contramovimiento. Y la espiral continúa. Y aquellos que estudian historia reconocen el patrón. Lo han visto antes. En el verano de 1914, cuando Europa bailó hacia la guerra que ningún líder individual realmente quería, pero todos ayudaron a crear. En la década de 1930, cuando el apaciguamiento fracasó, pero la confrontación condujo a la peor guerra que la humanidad haya conocido. Y ven patrones que se repiten ahora, con variaciones, con nuevos actores y nuevas armas. Pero la estructura fundamental es la misma, tensiones acumulándose, alianzas endureciéndose, líderes pintándose a sí mismos en esquinas, poblaciones preparándose para el sacrificio, y la ventana para evitar la catástrofe cerrándose. Y quizás eso es lo que hace que el momento actual sea tan peligroso. No solo la proximidad objetiva al conflicto, sino la ignorancia subjetiva de la mayoría. La vida sigue como siempre, para mí, les de millones. La gente planea vacaciones, se preocupa por las facturas, ve deportes, sin darse cuenta de lo cerca del borde del abismo que realmente están. Y esta inconsciencia es en parte comprensible, porque vivir en alerta constante es insostenible, pero también es peligrosa porque crea una falsa sensación de seguridad, porque permite a los políticos correr riesgos que la población no aprobaría si comprendiera plenamente las implicaciones. Y cuando llegue el despertar, cuando un evento catalizador finalmente rompa la burbuja de la normalidad, será demasiado tarde para evitarlo. Solo la reacción será posible, y la reacción en un momento de pánico rara vez es sabia. Y aquí estamos, más cerca de una guerra global que en cualquier otro momento desde 1945, no porque alguien lo quiera, sino porque los sistemas que hemos construido, las narrativas que hemos alimentado, los líderes que hemos elegido o tolerado, las alianzas que hemos formado, las armas que hemos desarrollado, todo converge para hacer que el conflicto sea más probable. Y cada día sin un progreso diplomático genuino, sin una desescalada real, sin un reconocimiento mutuo de que el camino actual conduce al abismo, es un día más cerca, y no hay sirenas que lo anuncien. No hay una cuenta regresiva visible, solo una erosión gradual del margen de seguridad, hasta que ese margen desaparezca. Y entonces, quizás por un incidente menor, quizás por un error de cálculo de un líder, quizás por un fallo técnico interpretado como un ataque, quizás por una acumulación que simplemente alcance la masa crítica. Se cruza el umbral, y lo que viene después no será como las guerras anteriores. No serán soldados en trincheras ni tanques en los campos. Serán ciudades evaporándose. Serán inviernos nucleares. Será el colapso de una civilización que tardó milenios en construirse. Será el fin no solo del orden político, sino también de un futuro reconocible. Y el silencio, tras comprender esto, no es un silencio de resignación, es un silencio de horror ante la posibilidad. Horror de vivir en una era donde existen armas para extinguir especies, y donde los sistemas, líderes y circunstancias se alinean de maneras que hacen el uso de estas armas más concebible que en una generación. Y horror de saberlo, pero ser incapaz de detener el impulso. Porque los individuos no detienen las guerras mundiales. Los sistemas sí, a los líderes sí. Y cuando los sistemas son disfuncionales y los líderes son inadecuados,
El resto de nosotros simplemente observamos. Y esperamos. Y rezamos, para que esta vez, de alguna manera, la humanidad se aleje del abismo como tantas otras veces. Pero sabiendo que los tropiezos, eventually, fracasan. Que la suerte, eventualmente, se acaba, y que la diferencia entre la civilización y las cenizas puede ser tan sutil como una decisión tomada en 5 minutos por una persona exhausta en un búnker subterráneo basada en información que puede ser errónea. Y vivir con este conocimiento, en este momento de la historia, es vivir con un miedo que generaciones anteriores conocieron, pero que creíamos haber dejado atrás. Pero no lo hicimos, simplemente lo olvidamos. Y ahora, el recuerdo regresa, y con él llega la aterradora comprensión de que la paz no está garantizada, nunca lo ha estado, y que preservarla requiere vigilancia eterna, profunda sabiduría y una suerte que finalmente podría estar agotándose. Si este análisis te ha ayudado a comprender realmente lo cerca que estamos de un punto sin retorno, que no hemos visto desde 1945, si finalmente te has dado cuenta de que la paz que damos por sentada es más frágil de lo que imaginamos, dale a me gusta ahora. Este contenido debe llegar al mayor número de personas posible, mientras aún hay tiempo para que la conciencia colectiva impulse el cambio. Comenta abajo si crees que aún podemos alejarnos del abismo o si ya hemos cruzado umbrales invisibles sin darnos cuenta. Si quieres seguir recibiendo análisis que revelan las verdades incómodas del momento histórico que vivimos, conectando patrones del pasado con las crisis presentes para iluminar el futuro incierto, suscríbete al canal ahora y activa la campana de notificaciones, porque cada semana te traemos narrativas históricas, contadas con la profundidad emocional y la precisión fáctica que transforman por completo tu comprensión del mundo. Y si crees que ya conoces las mayores crisis que han puesto a prueba los límites de la supervivencia humana, el video que aparece ahora en tu pantalla te sumergirá en un acontecimiento histórico narrado con una intensidad visceral que cambiará para siempre tu perspectiva sobre la resistencia, el sacrificio y el verdadero precio de la libertad. Haz clic ahora. Esta historia te marcará el alma.